No te cuesta decir que no, te cuesta sentirte mala persona después, te cuesta sentir que decepcionas, te cuesta sentir esa incomodidad en el cuerpo o pensar que esa persona se puede molestar, se puede enfadar, incluso alejarse o cambiar la imagen que tiene de ti. Y entonces, para evitar todo esto, dices siempre que sí. Sí cuando no quieres, sí cuando no puedes, sí cuando estás cansada, sí cuando no tienes tiempo, sí cuando incluso en el fondo sabes que ese sí te va a costar tu paz, tu energía, incluso un enfado contigo misma o frustración. Así que si te pasa esto, quédate a ver el vídeo, porque hoy te voy a enseñar por qué te cuesta tanto decir que no, qué hay realmente detrás de ese sentimiento, de esta culpa, y cómo empezar a poner límites sin sentirte mala persona con 3 sencillos pasos. Bienvenida a mi canal. Por si aún no me conoces, soy Emma, he sido deportista profesional durante más de 15 años y ahora acompaño a mujeres a vivir una vida más consciente, más feliz, pero sobre todo más tuya. Y si quieres unirte a mi comunidad, tienes el enlace en la descripción. Ahora sí, empezamos. Y quiero empezar diciéndote que no eres egoísta, no te falta carácter, no eres fría. Lo que te falta es entender qué patrón hay detrás de esa sensación de no saber decir que no, de siempre estar diciendo que sí, y tener esas herramientas que te ayuden a romper con ese patrón, a salir de él. Así que vamos a empezar por el problema real. Muchas personas piensan que no pueden decir que no porque son buenas personas, son demasiado buenas. Pero realmente no va de eso, sino simplemente has aprendido que para sentirte querida, para sentirte validada o incluso aceptada, necesitas estar disponible todo el rato, todo el tiempo, siempre. Que tienes que cumplir, que tienes que ayudar, que tienes que estar, que tienes que responder, que tienes que ser fácil para los demás. Que claro que cuando llevas tanto tiempo viviendo así, se siente que decir que no es como poner un límite, pero no de esos buenos, sino que te sientes incómoda, te hace sentirte mal. Te sientes como que estás fallando, que estás siendo egoísta, que van a pensar mal de ti, que se van a enfadar, que les vas a decepcionar. Pero aquí entra algo muy importante, que es la validación externa. Porque muchas veces no dices que sí porque tengas ganas de verdad de hacer eso, de ayudarte, lo que sea, sino que simplemente ese sí que estás diciendo te da una tranquilidad momentánea. Esa tranquilidad de seguir siendo la buena, la que siempre está, la que ayuda, la que no molesta, la que no decepciona, la que responde bien, y eso, quieres o no, te engancha. Y el problema aquí es que cuando tu valor personal depende de la aprobación externa de los demás o de cómo te ven los demás, el simple hecho de poner un límite se siente como algo malo, como si fuera una amenaza. Es como si al decir que no estuvieras arriesgando ese amor, esa aprobación, y es por eso que te cuesta tanto. No es que no sepas hablar o que no tengas criterio o que seas débil, sino porque en el fondo has asociado el agradar con esa validación, con esa aprobación. Pero vamos a bajarlo un poquito más a tierra. Si no sabes muy bien si te está pasando esto o no, te voy a enseñar algunos pequeños ejemplos para que veas si te sientas identificada con ellos o no. Primero, dices que sí casi en automático, al momento, y después te arrepientes porque realmente no te has parado a ver lo que te están diciendo, que ya estás diciendo que sí, porque siempre estás diciendo que sí. Otra, te comprometes con cosas que realmente no quieres hacer, pero simplemente por estar, por no generar ese conflicto o ese malestar, dices que sí, aunque no te apetezca, aunque no vaya contigo. O incluso estás ayudando, ofreces esa ayuda o dices que sí a esa ayuda cuando tú estás agotada y deberías estar descansando, deberías estar cuidándote a ti, pero sigues ayudando, sigues haciendo cosas, aunque tú estés agotada. O incluso te puede costar poner distancia a ciertas personas. Y por último, te pillas muchísimas veces justificando de más, haciendo un monólogo casi, cuando estás intentando decir que no, estás intentando rechazar algo. Y además con todo esto, muchas veces incluso terminas enfadándote contigo misma porque terminas cediendo otra vez y no consigues cambiarlo, y eso desgasta muchísimo. Porque por fuera pareces amable, resolutiva, que siempre puedes estar ahí, pero por dentro te sientes cansada, agotada, incluso decepcionada, y sientes que te abandonas a ti misma. Y eso, con el tiempo, pasa factura. Pero bueno, vamos a ver ese reencuadre que podemos hacer para dejar de sentirnos de esta forma y empezar a saber decir que no y poner esos límites de forma saludable y que tú te sientas bien. Así que quiero empezar a darte 3 cambios de idea, de perspectiva que quiero que hagas antes de después pasar a las 3 claves. Porque un cambio de mirada lo puede cambiar todo. No es lo mismo ver el mundo con unas gafas que con otras. La primera es que decir que no te convierte en una mala persona, sino que te convierte en una persona que se respeta.
La segunda es que poner límites no significa estar rechazando a alguien, sino simplemente dejar claro hasta dónde puedes llegar tú. Y la tercera es que ser buena persona no significa estar siempre disponible. Y esto es muy importante. Es que hay muchas mujeres que han confundido el amor con el sacrificio. Creen que si realmente no se entregan del todo, están fallando. Pero no, tú no has venido a demostrar tu valor estando pendiente de todo el mundo, siempre. Tú no necesitas ganarte tu sitio diciendo que sí a todo. Y no necesitas agotarte para merecer amor. Pero sobre todo, no necesitas estar incómoda para que los demás estén cómodos. Te lo repito. No necesitas estar incómoda para que los demás estén cómodos. Y otra cosa muy importante es que si alguien se molesta por tu límite, no significa que esto esté mal, simplemente significa que esa persona está acostumbrada a la versión de ti que siempre cedía, no a la que se prioriza. Y claro, cuando tú empiezas a cambiar ese patrón, esa forma de ser tuya, pues empiezas a quizá incomodar, pero no pasa nada, porque la incomodidad no significa error, significa que está habiendo un cambio. Por eso muchas veces seguimos en nuestros patrones, en nuestros mismos hábitos porque son cómodos. Y no significa que sean los correctos, significa que cuando hay un cambio, hay esa incomodidad, nos parece más difícil y nos genera un rechazo porque nuestro cerebro está acostumbrado a ir siempre a lo fácil, a lo cómodo. Y eso no significa que esté bien, simplemente que lo has normalizado. Así que quiero que te quedes que esa sensación de incomodidad que se va a empezar a generar, te la tomes como ese cambio positivo, como que te estás moviendo. Tómatelo como que estás saliendo de ese papel que conocías muy bien, pero ya no. Porque sí, entiendo que puede dar vértigo, que puede dar miedo, pero también es muy liberador. Y ahora quiero ir al error más común que cometemos a la hora de decir que no. Que simplemente es justificarlo todo perfectamente. Porque es como si necesitaras incluso presentar pruebas, necesitas convencer a esa persona de tu respuesta, de ese límite que estás intentando poner. Es intentar decir que ese no, ese límite está permitido, intentarle convencer al otro, ¿no? Y no, para nada. Porque quiero que te quede esto grabado, porque es muy importante. Un simple no ya es una respuesta válida. No necesitas hacer un discurso, no necesitas inventarte la mejor idea, una idea brillante, y no necesitas explicarle a la persona hasta que lo entienda, lo apruebe y lo justifique, y menos esperar a que te dé permiso. No. Así que simplemente deja de empezar a justificar esos nos y puedes responder cosas como no, no puedo, ahora no, esto no me apetece hacerlo, esta vez no, no me viene bien. Ya está. Respuestas cortas, simples, sin justificar nada. Porque además, muchas veces cuando intentas justificar y sobrejustificar, muchas veces es que no das ni una respuesta clara. Y simplemente lo que estás intentando hacer es que esa persona no se enfade. Y eso justo te vuelve a meter en ese mismo patrón de aprobación, intentar agradar, intentar complacer, ser la niña buena. Intentas suavizarlo, intentas compensarlo y terminas cediendo. Así que no, tú no necesitas una defensa. Simplemente necesita claridad. Y ahora me dirás, vale, Emma, me ha quedado muy claro, pero ¿cómo empiezo a poner esto en práctica? Vamos a verlo. Como te he dicho, te voy a dar 3 pasos muy sencillos que puedes empezar a aplicar desde ya. Y vamos con el paso número 1, que es no respondas en automático o de inmediato, por impulso. Llámalo como quieras. Porque muchas veces no es que no sepas decir que no, es que simplemente no paras ni a pensarlo, respondes por impulso. Te piden algo y automáticamente dices que sí, sin pensar ni siquiera si tienes tiempo, si puedes, si te apetece, nada. Tú simplemente te ves que ya has contestado, ya has dicho que sí. Y aquí viene el primer cambio, que es hacer una pausa. Que pares, que pienses. Incluso les puedes decir, déjame que me lo mire y te digo algo. No hace falta que respondas en el mismo momento. Date ese margen, date ese espacio para poder revisar si realmente a ti te encaja, si realmente te viene bien, si realmente pues tienes otra cosa y no puedes hacerlo por más que quieras. Así que simplemente diles que luego le dices algo, luego les confirmas, que te dejen mirarlo, que te dejen pues ver realmente si puedes o no puedes. Porque este pequeño espacio es oro, porque te saca de ese impulso de intentar agradar y complacer constantemente y te deja ese hueco a que tú misma te preguntes, ¿quiero hacer esto de verdad? ¿Puedo hacer esto sin tener que pasarme por encima a mí misma? ¿Estoy diciendo que sí por ganas o por culpa? Empieza a darte ese espacio y hacerte esas preguntas y ya verás que tomarás decisiones mucho más acertadas y que te harán bien a ti. Vamos a por el paso 2. Empieza a responder claro y breve. Cuando ya sabes que esa respuesta es que no
no hace falta que lo adornes, no es un árbol de Navidad. No le des 40 vueltas, no te justifiques de más y sobre todo, no pidas perdón, porque no tienes que pedir perdón por existir. Responde de forma clara y ya. Un simple esta vez no puedo, o un no me viene bien, o un prefiero no hacerlo, o un no voy a poder, o un simple no, también es una respuesta. Y sí, así, tal cual. ¿Qué más tienes que decir? Nada. No tienes que convencer a nadie. Porque además, cuando estás intentando convencer a los demás, no estás intentando convencerles a ellos solamente, también estás intentando convencerte a ti misma. Porque muchas veces creemos que cuando estamos poniendo límites hay que hacerlo de forma perfecta. Y no, hay que hacerlo de forma clara. Ya está. Y el paso número 3 es que sostengas esa incomodidad, pero sobre todo sin echarte atrás. Y esta parte es clave, porque muchas veces después de decir no, de dar esa respuesta, te puedes empezar a sentir culpable. Puede empezar a aparecer esa tensión y puede empezar a llegarte ese impulso de mandar otro mensaje, de decir una frase más, una justificación más, de compensarlo, de ofrecer otra cosa o incluso retirar el límite. Así que no lo hagas. Respira, tranquilízate, date ese momento y no te eches atrás. En ese momento recuerda que sentir incomodidad no significa que hayas hecho algo mal. Significa que estás haciendo algo nuevo. Y sí, a veces la otra persona insistirá, pero no cambies tu mensaje. Simplemente repite lo que ya le has dicho con calma. No me va bien, no me apetece, no puedo. Y simplemente pues lo haces sin enfadarte, sin justificarte y sin entrar en un debate eterno. Así que ya verás que cuando empieces a aplicar estos 3 pasos vas a ser mucho más consciente de cuando te pasan estas cosas, cuando actúas por impulso y cuando te des esa pausa y empieces a simplemente contestar de forma clara, te vas a sentir mucho mejor. Obviamente al principio es normal que sientas esa incomodidad porque como te he dicho estás haciendo algo nuevo, pero te vas a sentir muchísimo más liberada. Y por último te quiero dejar unas pequeñas frases prácticas para que tú puedas empezar a incluir y que te sea como más fácil. Déjame coger el ordenador, que las tengo por aquí apuntadas. Puedes empezar a decir, gracias por pensar en mí, pero esta vez no. No puedo comprometerme con esto ahora. No me viene bien. Prefiero no hacerlo. No voy a poder ayudarte con eso. Ahora mismo necesito priorizar otras cosas. Hoy no. Y ya está. Sin más. Lo dices y te quedas tranquila porque eso es lo que tú necesitas. Y además quiero que pienses y te fijes que ninguna de estas frases realmente es agresiva, porque ser clara no significa ser borde o estúpida. Ser firme no significa ser mala. Y sobre todo, poner límites no es atacar, es respetarte. Y sé que esto puede ser algo complicado, pero bueno, quiero que te quedes con esto. Quiero que sepas que no vas a cambiar de un día para otro, sobre todo cuando llevas tantos años actuando de esta forma, cuando has aprendido este patrón. Así que no pretendas hacer el cambio de la noche a la mañana. Así que ve poco a poco, empieza con cosas pequeñas. No intentes mañana convertirte en una persona completamente distinta que tiene sus límites clarísimos y los sabe poner, porque no va a suceder. Que solo empieza a observarte. Empieza a ver cuándo estás diciendo que sí por miedo, cuando dices que sí por culpa, o cuando dices que sí por miedo a decepcionar, o cuando dices que sí por seguir sintiéndote válida. Y ahí, poquito a poco, cuando empieces a verlo, empieza a cambiarlo, porque cada vez que dices un no sano, pones ese límite de forma saludable, estás haciendo algo mucho más profundo que simplemente rechazar un favor o una ayuda. Estás diciéndote a ti misma, yo también importo, mi energía importa, mi paz importa, lo que yo necesito importa y mi tiempo también importa. Y eso justamente no te aleja de ti, te acerca más a ti. Así que con esto último, con todos los pasos, todo lo que hemos tratado en el vídeo, espero que puedas empezar a hacer esta transformación poquito a poquito y que te sientas muchísimo mejor, porque cuando realmente marques esos límites de forma saludable vas a notar un cambio increíble y vas a estar muchísimo mejor contigo misma y con la vida. Y si quieres seguir aprendiendo a poner esos límites, a vivir sin la necesidad de esa aprobación externa, a vivir por y para ti y sobre todo empezar a priorizarte a ti misma, te dejo abajo el enlace a mi comunidad Efecto Mujer Inolvidable, donde trabajamos esto y mucho más, y donde vas a poder estar rodeada de mujeres increíbles para que te inspiren y os podáis ayudar, nos podamos ayudar entre todas. Y por último, y si este tema te ha tocado,
quiero que vayas a ver el siguiente vídeo porque nunca disfrutas de tus logros, porque va muy ligado con todo esto, va muy ligado el por cómo te sientes, por la validación externa y creo que se complementan perfectamente y te va a ayudar a encajar todas las piezas del puzzle. Y ahora sí, gracias. Gracias por estar aquí, por dedicarte este tiempo a ti, a mí viendo este vídeo. Suscríbete para no perderte ningún otro. Déjame en comentarios qué te ha parecido el vídeo, cómo te sientes, sabes que me encanta leerte. Y por último, dale like para seguir apoyándome y que siga haciendo estos vídeos que tanta ilusión y ganas me hace compartir contigo. Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.